Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos queridos. Bienvenidos a un programa más, a un capítulo de este podcast hermoso de Cómo Suena Tu Vida, donde vamos a conocer a personajes que marcaron nuestra historia y nos hacen sentir altamente orgullosos de ser ecuatorianos. Esta noche está, como siempre, Douglas Sánchez y Leo Palomeque en el sonido, Javi Gualotuña y Panchito Paredes en las cámaras. Mi nombre es Esteban Ramos y hoy tengo un invitadísimo súper especial. Guitarrista, cantante, compositor, productor musical, ecologista, una mega estrella. Esta noche nos acompaña el señor Felipe Jácome. Vamos con ese intro. Feli, querido, qué gusto que estés acá. Eres uno de los superhéroes de un montón de gente y musicalizaste la vida de un montón de personas. No molestes. Gracias a vos, weón, por invitarme, por tenerme, por soportarme a lo bestia. Encantado de estar aquí. Gracias. No, felices, Feli, en serio. Sin lugar a duda, todos los tercer mundo es la música de Ecuador. Nos hacen así de esas cosas que te hacen sentir orgullosamente ecuatoriano. Y este es un espacio de justamente esos personajes que marcaron nuestra historia, que musicalizaron nuestra vida. Yo puedo decir lo mismo del mismísimo Perotti, de los Contravía, del Ricardo Williams, del Damiano. Interesante época esa, ¿sí o qué? Cuando increíble, hermosísima. Inclusive nosotros al principio, un amigo nos introdujo, no los conocimos, pero la música de los Mozzarella, weón, que es una banda de rock que hacía canciones inéditas en inglés, pero inéditas aquí en Ecuador, antes de que todo pase. Hay una historia súper chistosa de ellos, y es que a los Mozzarella les hacen el ofrecimiento de grabar un disco, les pagaban el disco, y estos manes contaban que en esa época era una locura porque costaba lo mismo que comprarse un carro, grabar el disco. Sí, claro. Entonces era como si hubieran comprado el carro. Vivos. Feli Jácome, ¿cómo sonaba tu vida? ¿Cómo era esa infancia? ¿Qué sonaba tu infancia? Verás, a mí me pasa a nosotros, a mis hermanos y a mí, pues en esta infancia nos pasa dos cosas clave para que acabemos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? La una es que mi mamá le hace a la música. Ella toca la guitarra, toca el piano, básicamente, pero toca. Y sobre Annie todo, Rosenfeld, que hablamos de ella, la que lo descubrió al Ricky Williams. ¡Qué chévere! Sí, ha sido parte de ese ejercicio. Y además inventa canciones. Mi mamá es buenísima para eso, ¿no? Entonces nosotros crecimos con ese input. ¿Cachas? Mi mamá capaz con la música y además inventándose canciones. Cuando yo tenía como unos 9 años, creo 8, participó en una película, hizo las canciones para la película, esta película que se llama Dos para el Camino, y nosotros con ese input. Y por otro lado, mi papá no le hace tanto la música, pero el man tiene una colección de discos, de LPs, que va desde aquí a la pared, por lo menos, ¿no? Y en esos discos es que descubrimos el rock and roll, los Beatles, Elvis Presley, cositas de Chuck Berry, por ejemplo, y otras, ¿no? Tu papi ecuatoriano. Sí, ajá. Pero un melómano. Sí, y le gustaba mucho, sobre todo la música country, y oímos mucho de eso como lo que sonaba, ¿no? Y cachas que la música country es un poco un rock and rollito con bastante armonía en las voces, ¿no? Entonces, cuando descubrimos a los Beatles, familiar, y ahí es que dijimos, chuta, queremos hacer un grupo. Queremos hacer un grupo como los Beatles, para que nos persigan las chicas como los Beatles. Pero para esto, ustedes en la niñez tenían este proyecto creado por tu mami que se llama Galapaguitos. Pasamos por ahí. Y es una chévere plataforma por la que pasamos. Yo pensaría que no está relacionado directamente con la idea de que luego hagamos un grupo, pero fue una experiencia increíble. Un grupo de niños cantores. Grabando con disco. Y grabamos un disco. ¿Qué año más o menos? En el 82. Cuenta la leyenda que llega el Salón del Juguete, que luego pasaría luego a llamarse Juguetón ahora actualmente. Correcto. En ese tiempo era el Salón del Juguete. Como campaña para posicionar. El lanzamiento. Y para lanzar el Salón del Juguete es que la agencia de publicidad acepta la idea de hacer este grupo de niños, ¿no? Mi mamá trabajaba en esa agencia o era muy cercana a esa agencia y con el Julio Cármenes, que es un man increíble. Claro, chileno, ¿no? Es uruguayo. Vivió mucho tiempo, ahora vive en España, vivió mucho tiempo en el Ecuador y se dedicó sobre todo a la música para publicidad. Trabajaba también en el estudio de grabación de Citra y entre los dos produjeron la idea y produjeron el disco. Entonces en ese disco hay un montón de canciones temas de tu mami.
y una canción del Julio y hay unos cuantos covers, digamos, ¿no? O ediciones de canciones antiguitas, popurrís y así. Y entonces para nosotros fue una experiencia increíble lo de entrar a un estudio de grabación. ¿Y los 3 ñaños eran galapaguitos? No, nomás el Daniel y yo. El Juan Manuel era muy chiquito todavía, porque claro. tenía 10. El Juan tenía 4, ¿cachai? Era un bebé todavía. Vos no te hacemos Daniel jugar. Y yo, sí, nos hacían bailar y unas coreografías y ni sé qué. Una experiencia divertidísima, pero sobre todo la experiencia del estudio de grabación y los músicos y los arreglos musicales y vamos otra vez que no está afinado y todos esos conceptos. Eso fue determinante. Años después, eso duró un año nomás y fue como puntual, ¿no? Años después es que ya empezamos a jugar con la idea de hacer un grupo y ni sé qué. Y así, no están entonces directamente conectadas las dos experiencias, pero fue ya les dejaron sembrada la semillita. Una buena pista de cómo funciona esa vaina por adentro, ¿no? ¿Y tú toda la vida has vivido en el Valle de los Chillos? Desde mis 5 años, creo. Ajá. Al principio, mis primeros 4 años viví en una hacienda por Otavalo. Mi papá era hacendado, digamos, era como administraba una hacienda y era agricultor y había vacas y ordeñaba y eso, ¿no? Y esa es tu conexión, en cambio, el sonido de tu niñez que tiene ahora tu conexión con la parte más ambientalista. Con este gusto por la naturaleza y de la música country. Oye, ¿y cómo sonaba el Valle de los Chillos en esa época? Siempre me ha saltado la duda, loco. En los tiempos en los que empezamos a formar el grupo, digamos, ya más grandes y más conscientes de lo que podría estar sonando, Charly García estaba en la escena y nosotros empezamos a cachar Charly García desde ahí, aunque flotaba en el aire sui generis y hasta que uno inclusive se aprendía en la guitarra una que otra de esas. Charly García como solista, sacando sus discos de solista, modernos, tan a lo bestia y tan de avanzada, ¿no? ¿Ya? Era parte de la escena, del ambiente. El rock, el rock que ahora se llama rock clásico, que no era tan clásico entonces, todavía estaba ahí vigente. También sonando, ¿no? Como Hurt So Good, Come on Baby. Que hablábamos una vez con el Pablo Estrella, que se escuchaban estos hits por un programa de radio del Ricky Cueva que se llamaba Pepe Checherete. El man ponía, y Pablo contaba que él ponía los Yo creo hits. que la JC Radio en pleno se dedicaba fundamentalmente, porque todavía no había movimiento musical nacional consistente, ¿no? Por ahí unas que otras cosas que no sonaban en la radio. Barro, mozzarella. Empezaban a sonar los Barro, los mozzarella, bien, pero no sonaba en las radios. Yo creo que no se acostumbraba a que la música hecha en Ecuador suene en las radios normal. Eso no era parte del plan. Y entonces en La Bruja sonaba full música en inglés, el rock and roll y esas cosas. Y entonces todos ahí conectados a La Bruja. Y después apareció esta que se llamó Radio Concierto. ¿Te acuerdas? Y empezó a poner muchísimo rock español, o sea, de España. Toreros Muertos. Y entonces, desde los Hombres G, los Ilegales, y los Toreros Muertos, y los Municipales, y los... Así, ¿no? Y eso también fue parte de ese sonido primerito que nos invadía, ¿no? Porque aparte era música en tu idioma. Además, claro, Pero además, música en español sonando a no música en español, porque la música en español eran las baladas hasta de Rafael o de Camilo VI, ¿no? Pura balada romántica. De repente este rock and roll español, que a lo bestia, fue a lo bestia esa época en cuanto a lo que sonaba. Y desde luego, cuando nosotros empezamos a coquetear con instrumentos y tocar, lo que sea, nos aprendimos lo que pudimos de esas, ¿no? ¿Y vos, para que pasen estas situaciones, subías a Quito o había un grupo en el Valle de los Chillos? Ponte, porque cuando yo era pelado, todos los pelados nos reuníamos en el Cinemark. Ese era nuestro sitio de encuentro y ahí pasaban cosas. Ahí se hicieron algunos artistas, ahí nos hicimos panas, ahí hay publicistas, ahí hay un grupo de gente enorme. ¿Cuál era el sitio de encuentro en el Valle? Correcto. ¿O subías? Nada, no había, ni siquiera había sitio de encuentro en el Valle y no subíamos tampoco. Nosotros, parecía que Quito era lejísimo. Sí era. Parecía que Quito era lejísimos. Recién empecé a subir a Quito como a los 17, 18, más temprano, digamos 14, 15, cuando empezamos con estas ideas. Ni se nos ocurría, pero nos hicimos, yo estuve en la Academia Militar del Valle y ahí fui compañero de un man. Y al año siguiente me pasé al Dalcross y mi hermano Daniel también, y el Daniel fue compañero de ese mismo man que había perdido el año. Ese man es el Pepe Mantilla. Y el Pepe Mantilla, que vivía en Conocoto, tenía
su papá tenía una tasca, que llaman, ¿no? Que es una plaza de toros chiquita con un barcito ahí. Ujú. Y con pretexto de esa tasca tenía instrumentos, weón. Tenía una batería viejita y maltrecha y abandonada, oculta por ahí, pero tenía un órgano Yamaha y tenía una guitarra eléctrica de un solo pickup y más vieja que qué. Así sonaba tu vida. Pero ¿Ese fue tenía, tu acercamiento a la weón. música? Y esos fueron los primeros instrumentos con los que empezamos a jugar, aparte de una guitarra acústica ¿Y de el mi mamá Pepe que la tocaba algo? despedazamos, ¿no? Y entonces ninguno sabía tocar nada. Yo algo la guitarra. ¿Ya? Y dijimos, hagamos un grupo entre los tres. Tienes instrumentos, ya, ¿no? Y nos hicimos muy cercanos del Pepe. Nos llevábamos bien, pero nos hicimos así como, hicimos el grupo ahí. No había nombre, no había nada, pero hicimos Ya el había un grupo. Y nos fuimos a tocar, a descubrir esos instrumentos y a desempolvarlos y lo que sea. Y teníamos un amplificador también, conectamos. Y el único que sabía tocar algo era yo, la guitarra mal, pero los otros no sabían tocar nada. Entonces, aunque Ahí se yo daba. quería ser el baterista, ¿Ya? tuve que hacerme cargo de la guitarra y los otros dos, el Daniel y el Pepe Mantilla, que no sabían nada, se turnaban la batería y el órgano, porque todos queríamos tocar la batería. Uno quiere tocar la Claro, batería de claro. entrada, ¿no? Pero me tocó hacerme de la guitarra y el frontman, porque los otros no sabían nada de nada. Estuvo, digamos, esa es una época bien, bien cortita, pero bien bonita de un proceso, los primeritos tiempos de Sin nombre, tocar todavía nada. en la tasca, que es un ambiente así como bien, bien especial, ¿no? Bien Ok. como español, ¿no? Como con muebles de madera y cuero y cabezas de vacas y sí. de cosas así. Un ambiente súper lleno de como un saborcito, ¿no? Como una cultura particular. Y nosotros ahí tratando de sacar Should I Stay or Should I Go, mal, porque no sabíamos todavía nada. Y la verdad es que es nuestra escuela, ¿no? Oye, ahí a mí me cuentan, o nos contaba la leyenda que ustedes, los Crux en Karnak y los Tercer Mundo, eran todos compañeros de colegio. Más o menos. O el Velasco, ¿cómo es esa historia? Porque en un punto, Sí, en un colegio convergen pero bien como cercanos. los genios de esta parte, ¿no? Los de esa época. Y al Interesante, punto ¿no? Sí, que no. también contaban que los Crux en Karnak no tenían instrumentos y ustedes se los prestaban, ensayaban con sus instrumentos, eran como bandas de hermanitas. Buena parte de eso es tal cual, como has dicho. Resulta que el Dalcross era un colegio que estaba en Quito primero y se pasó al Valle. Y nosotros estábamos en la Academia Militar del Valle y nos gustó la idea de pasarnos al Dalcross porque es fuerte la grada de la Academia Militar del Valle. ¿Para qué? Tampoco. Buena experiencia, pero ya, ¿no? Entonces, No, pero yo creo que eras artista, ya querías. hubo el chance de pasarse al cross, que no conocíamos, no sabíamos qué era, pero lo pusieron en el Prado, que era como un club, ¿no? Piscinas y todo así lindo. Entonces, mi mamá hizo la gestión y pasamos al Dalcross. Y resulta que el Sergio había estado en el Dalcross el año anterior o unos años antes, cuando estaba en Quito. Nunca estuvo en el Dalcross en el Valle. En el Valle. Pero había estado en el Dalcross, el Sergio. Pero los hermanos del Sergio, el Andrés, la Paula, el Sebastián, la Diva, ellos sí estaban en el Dalcross. Y el Daniel resultó ser compañero de la Paula, que, claro, es la segunda. Y luego, como que alrededor del grupo que empezábamos a formar, es como que nos hicimos amigos de la Paula y estaba muy cercano. Quito un pañuelo también. El Andrés. Todo esto era en el Valle, además. Todo esto pasando en el Valle, porque el Dalcross estaba en el Valle. Entonces, estaba por ahí, ¿no? Y el Andrés y el Esteban Rivadeneira, que era compañero del Andrés. Y nos hicimos como amigos, ajá. Nos hicimos como amigos. No vamos a entrar en detalles. ¿Cómo te abordaste con alguna ñaña? No vamos a entrar en detalles, pero lo entendimos todos. Me llevé súper bien con la Paula. Ajá. Bien. Pasa también que el Pablo Mora, que es bajista de los Tercer Mundo, claro. En realidad no era bajista de los Tercer Mundo, sino amigo del Sergio de la infancia, porque los papás. Y resulta que fue la primera guitarra de los Crux al principio. Inclusive en la época primerita en la que fundaban el nombre y eso, ¿no? Y claro, nos hicimos amigos, el Pablo todavía estaba en los Crux y no había mucho lugar donde tocar, ni tocábamos tan bien, ni nos contrataba nadie, ni nada de eso iba a pasar pronto. Pero entonces el Sergio se compró una guitarra chévere y es lo único que tenían. Nosotros teníamos una batería ahí a medio pelo y cualquier cosita. Un bajito. No sé si teníamos bajo. Sí, teníamos un bajo, el de Pepe Mandilla, sí. Y
nos juntábamos, o sea, nos visitaban los Crooks para ensayar en nuestro espacio. Teníamos el plan de hacer un concierto de Pink Floyd, alguna cosa como de Pink Floyd. Flotaba en la idea. Sería chévere juntarnos los dos grupos, a tocar Dark Side of the Moon. A ver si hacemos algo de Pink Floyd. Ajá. Y no hicimos nunca nada. Nos juntamos una que otra vez a ensayar y nos prestábamos instrumentos. Una vez tocamos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Nosotros ya habíamos grabado algo, creo. ¿Y cómo sonaba su vida en esa época? ¿Qué tocaban? ¿Qué tocaban así? Ya Pink Floyd de ley, porque si iban a ser especial, debían saber. De hecho, tocamos Pink Floyd porque ahí en el Valle de los Chillos, de todas maneras, es un ecosistema chiquito, pero era un ecosistema, ¿no? Y había este man que se llama Dikran Magarian, que era un libanés que tenía una tienda justo frente a la Plaza del Valle, en el triángulo, lo que llaman el triángulo, ¿no? En el cruce el semáforo. Ese man tenía una tienda ahí y esa tienda era el lugar de encuentro, antes de que exista la Plaza del Valle siquiera. Y ese man, amigo de todos, supo que teníamos un grupo cuando ya empezamos y el man se animó a organizar un concierto en el balneario de San Rafael y nos llevó a nosotros y había otro grupo del Valle también que eran los Xanax y consiguió otro grupo de no sé de dónde y tocamos nuestros primeritos conciertos ya más de verdad en este balneario de San Rafael, un par de conciertos. Y luego este man se animó a organizar un concierto en el Ágora, o sea, dar este paso de paso enorme, claro, organizador de conciertos grandes en el Ágora por los 20 años de Woodstock. Solo hay que calcular cuándo fue Woodstock. ¿Cuánto es de esto? Y nos pidió que nosotros toquemos Pink Floyd, porque nosotros habíamos sacado una versión mal lograda de Another Brick in the Wall y cantábamos eso en esos conciertos del balneario de San Rafael. ¿Cómo habrá sonado eso? No queremos ni saber. Pero el man nos pide que toquemos Pink Floyd. Entonces nos pasamos, pero unos 2 meses, mientras alfabetizábamos, porque Estaban como en quinto curso. Estábamos en sexto curso, el Juanfer y yo. Y el Daniel en quinto curso y así. Y alfabetizamos. La gran campaña nacional de alfabetización, Monseñor Leonidas Proaño. Y entonces el Juan Fernando, que había sido mi compañero ya del colegio esos años, lo incorporamos al grupo porque tenía un pianito. El Juan Fernando tocaba los teclados. Otro compañero mío, el Diego Ruiz, tocaba una guitarra. Yo la otra guitarra. ¿Quién cantaba? El Daniel la batería, el Pepe Mantilla el bajo. Finalmente se definió así, el Pepe Mantilla el bajo, el Daniel la batería. Y cantaba yo principalmente. Y Tuñaño y el Juan Manuel también lo descolaron como los galapaguitos. Todavía no estaba en la escena. Él le daban el control desconectado. Así él fue a vernos de la mano de mi mamá. Claro, el niño chiquito que cuando jugaba Nintendo le dabas el control que no valía. Tenía 10 años, claro. Juan habrá tenido unos 10, 9 años, esa época. Hicimos ese concierto en el Ágora, weón. Y claro, digamos que este personaje, el Dikran, y logró llenar este man el Ágora. A la bestia, increíble, ajá. Qué convocatoria. Cuenta la leyenda que entre el público que veía eso estaban el Cristian del Alcázar con una novia que se presume era la Macarena Valareso, viendo el concierto y diciendo, carambas, yo quiero organizar conciertos. Bien estos manes. Y después de un tiempo el Cristian nos buscó y nos encontró y nos contrató para tocar en estos Memories o Celebrations o ni siquiera que organizaba él. La bestia. Qué locura, loco, qué locura. ¿Y en qué momento de esta historia dicen, ok, vamos a hacer Tercer Mundo? ¿En qué momento se juntan las piezas? Porque ya seguramente después del éxito de la Casa de la Cultura dijeron, oye, hay que seguir con esto de ley. En el colegio mismo, cuando empezábamos con el Pepe Mantilla y eso, hubo la posibilidad de participar en un festival intercolegial que organizaba el María Eufrasia. Y ahí necesitábamos ponerle un nombre al grupo y sin encontrar nada coherente en nuestro cerebro, buscamos en el índice de una enciclopedia la cansada, porque no empieza por la A. Claro. Pongámosle Tercer Mundo, vámonos. Después cambiamos. Y en este intercolegial todavía no tocaban temas propios. El intercolegial tenía esta particularidad. Había que tocar una canción de música nacional, un cover y uno inédito. Era la condición. ¿Y quién escribió ese tema? ¿Te acuerdas que mi mamá nos lo dio? Ajá. Ella hizo una canción y nos lo dio y se llamaba No me bombardeen, no estoy preparado para la Tercera Guerra Mundial. No me bombardeen, déjenme tranquilo con tanto anuncio comercial, así como que una carpeta. A ver, ¿qué tema quieren? Sí, tal vez lo hizo expresamente para eso, pero una cancioncita que denunciaba el exceso de publicidad que nos rodeaba. Ajá, y la cantamos, un rock and rollito así, y clasificamos a la final. Nos fue como en la final, no prosperó. No, ¿por qué?
Porque no sé, no lo logramos. Falló. El Daniel empezó muy lenta la canción y tocamos la canción que era otra inédita. De mi mamá también. Ajá. La tocamos lenta y pesada, ¿no? Y esta canción que cantamos en la final, no hay ningún testimonio de eso, pero es la que eventualmente se convirtió en la canción protagónica de la novela El Ángel de Piedra. Mi mamá la compuso para nosotros, digamos, la tenía o la compuso, pero luego la adaptó para El Ángel de Piedra, como que calzaba perfecto. No le di la mano, ese tema. Ajá, eso. Ese tema. Ese tema es de tu mami. Es de mi mamá, claro. ¿Qué? Ahorita sí me acabas de volar la cabeza. Ángel, mi pequeño ángel. Carita de ángel. ¿Y quién cantaba ese tema? El Christian Norris. Hay un niño que canta. El Juan Manuel. Tu ñaño. Mi hermano Juan Manuel. Al que no le hacían jugar. Claro. Para entonces, Juan ya había grabado esta canción y había hecho gira de medios al respecto de esa canción. O sea, nos daba 3 vueltas en cuanto a posicionamiento de ese man. Se acaban de enterar, noticia mundial, el Ángel de Piedra no es Christian Norris, es el Juan Manuel Campos. El Juan Manuel de chiquito, ajá. ¡Wow! ¡Qué increíble esa historia, loco! ¡Qué dura tu mami, pero! Y es loco como esa novela la transmiten y la retransmiten y la vuelven a pasar y la vuelven a pasar. Y yo le digo, yo la vi. Me dice, no lo puedo haber visto. Pasó en el 89. Y claro, yo la vi ya en el 90. La han pasado varias veces. Creo que en Coavisa Internacional o online o algo. Está en YouTube. Capaz, está en YouTube el Ángel de Piedra. Pero la han transmitido en televisión abierta, estoy seguro, hasta recientemente. Es una locura. Qué genia tu ma. Bueno, sí, entonces ustedes artistas desde la cuna. Claro. Y con este intercolegial empieza ya a ahí nos llamamos Tercer Mundo por primera vez. Uh-huh. Hasta mi mamá nos hizo unas camisetas, súper acolite mi mamá, súper acolite, weón, súper acolite. Cuando ya lo juntamos al Juanfer, al grupo, porque tenía un tecladito, ¿no? Nos hicimos buenos amigos con el Juanfer, no por la música, sino el teclado, nos faltaba un teclado. Por eso lo metimos al grupo, propiamente, pero nos hicimos amigos antes porque yo entré al colegio y éramos amigos como del... ¿Cachas? Que en ese tiempo todos éramos un poco de izquierda. Toda la juventud era un poco de izquierda, estaba súper normalizado oír Silvio Rodríguez y la nueva trova y toda esta cosa latinoamericana y todo. Era normal, eso? ¿No? ¿Así sonaba tu vida? Sonaba, sí, claro, también. Ya más grandes, ¿no? Como en quinto, sexto curso. Eso sonaba. Tocábamos en la guitarra algunas de esas. Y porque siempre digo yo que Silvio es difícil, es una cosa difícil, de tocar y cantar. Que tocábamos, que podíamos tocar eso bien, no necesariamente. Difícil, claro. La Playa Girón era la más fácil. Y yo resulté electo vicepresidente del Consejo Estudiantil. Vaya ahí. Y formamos un frente cultural con el Juanfer, el Mario Porras, un amigo también, el Cristian Granizo y otros, el Carlos Villalba y yo. Como el frente cultural de este Consejo Estudiantil, hicimos un periódico. ¿verdad? Y entonces en el proceso de editar los artículos que escribimos todos, pasamos el Juanfer y yo unos 2 días, pero así de principio a fin, armando el periódico. En la única computadora que había disponible, que era una del Juanfer, de la mamá del Juanfer, monocromática, un bloque grande así, armando ahí como la cosa. De color verde, así. Claro, total. Y ahí dicen, oye, hagamos una banda. O sea, la banda un poco ya estaba, ya había participado en el Festival Intercolegial. Cada vez que volvíamos al colegio, se reconstruía, vacaciones, se deconstruía. Pero entonces cuando lo incorporamos al Juanfer, es como que tuvo ya la solidez de sentirse banda verdadera. Y enseguida tuvimos conciertos en el balneario de San Rafael, contratados por este man, el de la tienda, y luego los 20 años de Woodstock en el Ágora, weón. Y entonces ya, ahí dijimos, esto es. ¿Y cuándo empieza a sonar? Voy a escribir mis canciones. Habíamos para entonces escrito 3 cositas bien rudimentarias, pero habíamos escrito. La cosa es que apenas nos graduamos, yo quería ser ingeniero de sistemas, pero no sabía qué significaba eso. Se supone que tienes que decir que algo quieres hacer de grande, ¿no? Cuando estás en el colegio. ¿Te gustaba cómo sonaba ingeniería de sistemas? Ajá, pero por decir, no siquiera sabía qué era. Pero entonces cuando ya tuvimos el grupo, yo lo que quería era el grupo, ¿no? Entonces mi mamá me llevó a conocerlos, a trabajar de pasante, por decir, donde Julio Cármenes y Kiko Donadel en un estudio que se pusieron, que era Cascarón Producciones Musicales. Y en ese estudio fue mi verdadera universidad, ¿no? Yo no estudié en la universidad, pero estuve trabajando en ese estudio 3 años y esa es la universidad. Madre. Y ahí los manes hacían música para publicidad, pero tenían toda la infraestructura
una grabadora de 16 canales en cinta de 1 pulgada y todos los efectos y cosas, ¿no? En este estudio es donde graban los Cruz de encarnar el primer disco. Porque sé que ellos graban en el estudio donde tú trabajabas. Claro, sí, correcto. Y le pagaban al ingeniero de grabación con comida. Probablemente, ja. Del Caravana. Sí, bien probablemente. Tal vez era yo. No. Pero entonces empecé a trabajar en ese estudio, aprendí de las cosas y me permitieron usar el estudio a fines de semana o las noches, cuando no estuviera ocupado, para practicar, ¿no? Entonces ahí primero grabamos unos demos de estas canciones precarias como esta, que grabamos unos demos y sonaron súper decente, weón. Y enseguida grabamos ya las primeras 2 canciones que logramos plasmar en un disco de acetato de los de 45, lado A y lado B. Claro. En donde están Hasta que tú llegaste y la No sin tu amor. Yo era muy y es interesante, exacto. Es interesante como parte de la oferta de la fábrica de discos era asignar un promotor que te lleve a las radios, porque claro, ellos quieren que fabriques más discos. Claro, ¿no? más discos. Entonces contratamos 100 y el promotor llegó de cajón y hicimos una rueda de entrevistas en Quito, weón. Qué cosa increíble. Ahí fuimos entendiendo cómo funciona esta dinámica, ¿no? ¿De qué se trata? Inventarse la canción, grabarla, hacer el disco, promocionar. Y esa es la vuelta que hay que dar. Y de ahí en adelante, básicamente hemos repetido esa actividad hasta ahora. Hasta el día de hoy. Interesantísimo estuvo eso. Y llegamos a las radios con esta cosa, con este rock and rollito que es Hasta que tú llegaste. Y los de las radios, aunque sonaban más o menos nomás y lo que sea, no podían creer. Decían, wow, esto hicieron ustedes, quinceañeros. Porque yo tenía 18 por ahí, ¿no? Todos chiquititos. Súper buena. Y ya cantaba el Velasco, ya estaban los roles. El Velasco cantaba, vos de guitarrista, tu ñaño de batero. Realmente al revés. Yo cantaba y el Juanfer era el guitarrista porque dejó los teclados para pasarse la guitarra en el interín. El Daniel en la batería, pero era batería programada, ¿no? En una 606, creo, alguna 606. Y el Juan Manuel todavía no estaba en la escena. ¿Quién era el bajista? Ya el bajista, el Pepe Mantilla todavía. En esas primeras 2 canciones, el Pepe Mantilla de bajista titular, aunque todos los instrumentos programé y toqué yo, salvo las guitarras del Juanfer. Esa es la verdad. Wow. Oye, el Pepe Mantilla es del tercer mundo, no tercer mundo, es como el Beatle que... El Pepe estuvo hasta esa grabación y luego se fue a estudiar a Alemania, dejó el grupo y ahí es que nos vimos obligados a decirle al Sergio, oye, préstanos a Andy, que es el bajista de los... Claro, el de los Crux, el hermano. Para que nos acolite en un playback en un programa de televisión del Christian Johnson. Y dijo, se rompió el brazo, no hay chance. Chuta, ¿quién? El Pablo, entonces. Ya. Y le explicamos al Pablo, le prestamos el bajo del Pepe, lo que sea. Y no se lo devolvimos más. Hijo madre, se quedó el Pablito Mora forever. Y lo capturamos, porque enseguida tuvimos alguna otra cosa y luego ya teníamos un concierto y entonces ya apréndete. Y luego entramos a grabar otro par de canciones y el Pablo ya participó en la grabación de La Frágil y el Águila. El Pablo toca el bajo en La Frágil, en el Águila toca el Juanfer el bajo. Era como que nos movíamos modularmente en función de las... ¿Y en qué momento llega el boom de los Tercer Mundo? Enseguida de eso, el Juanfer decide dar un paso importantísimo. Ya habíamos sonado en las radios, nos habíamos ganado una estatuilla JC como mejor grupo y con la canción La Frágil, a la par que los Crux con la Caperuza que habían grabado. Claro. Y el Juanfer decide casarse con esta chica que conoció e irse nomás a vivir a Estados Unidos para estudiar comunicación y hacer vida allá. Y deja el grupo. Traiciona el sueño. Y se va, se casa y se va. Y alrededor de esta historia es que el Daniel, el Pablo y yo generamos, cada cual por su lado, perspectivas distintas de este episodio. Entonces yo empiezo diciendo, en el piano de la que tenía el Pablo en la casa, empiezo así, busco unos acordes y me sale, vean. ¿Quién eres tú? Que ahora te vas, quieres dejarme atrás. Tú, que ya no regresarás. Pensando en el Juanfer, ¿cachas? Pensando en cómo el Juanfer no es una renuncia, una pelada al sueño. Ajá, sino que es a este sueño. Te fuiste a la Johnny con tu esposo. Claro, exacto. Ajá. Y luego el Daniel, paralelamente,
se inventa esta parte, se inventa otra canción, pero tenía esta parte que dice: vas y vuelves, no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque como describiendo esta situación del Juanfer, que se iba pero no quería irse, realmente no quería irse, pero la fuerza superior de que tienes que ser alguien en la vida, ser un tipo normal. se posaba sobre él y se casaba y ni sé qué, y tenía esta ambigüedad, ¿no? Pero tomó la decisión por último. Y se fue a Estados Unidos justamente el día de su boda o al día siguiente de su boda. Pucha. Entonces esa parte de la canción describe además momentos de la boda, ¿no? Cuando dice: no hay arroz ni un adiós, velos junto a una canción. Velos no de míralos, sino de velos de novia. De los velos de novia. No hay arroz, porque el cura dijo: bueno, el arroz, y no era parte del plan que haya arroz. No había lanzado el arroz. No había arroz para lanzar. Y yo qué sé, ¿no? Y el Pablo, que es gran compositor. El Pablo es gran compositor, claro. Hay que decirlo y ojalá oigan música del Pablo. El Pablo hizo toda esta parte que dice: ella amaba ser la dueña de su corazón toda su vida. Como viéndolo desde afuera, ¿no? El Pablo siempre tuvo una mirada como más distanciada de lo que pasaba dentro de la banda, siempre. Y entonces describe esta cosa del Juanfer en relación con la música y su chica desde esa perspectiva. Y entonces toda la canción da vueltas alrededor de este hito, que es que el Juanfer deja el grupo, se casa, se va a vivir a Estados Unidos. Y grabamos esta canción. Grabamos esta canción como lado B de una canción importante que es la Está sangrando la tierra, que era como la protagónica de una obra de teatro que musicalizamos. Otra vez una obra de teatro de mi mamá. De tu mamá, claro. Que montó mi mamá, pero que la musicalizamos íntegra nosotros y tocábamos en vivo y todo, ¿no? Entonces teníamos esta canción, la Está sangrando la tierra, que era la más chévere, y necesitábamos rellenar con algo en el otro lado. Y juntamos esto. Habían contratado el paquete lado a la y había que... Juntamos los pedacitos míos, del Daniel, del Pablo. Recién cuando la terminamos de grabar en el estudio es que la conocimos nosotros por primera vez, porque fuimos juntando las partes. Y se dieron cuenta que tenían un bombazo. Una bestia. Claro. Y esa canción nos hizo como conocidos a nivel nacional. Hasta entonces, Quito e Ibarra, máximo, con las que tú llegaste. Pero con las Duérmete junto a mí ya llegamos a otras partes. A todo lado, a Guayaquil. Esa canción sonó ¿Qué año más o menos de esto, Feli? En el 91 puede haber sido. 91, 92. Ajá. Porque yo me acuerdo que en el 93 mis hermanas mayores, tengo hermanas mayores y eran locas por ¿Sabes ustedes? qué pasó en esa época? Que surgió de un amigo la posibilidad de que vayamos a estudiar a Estados Unidos en una universidad, música. Ok. Y dijimos, la tomemos, weón, nos daban beca. ¿Ya? Bueno, vámonos, hagamos un concierto de despedida. Hicimos, weón, en la Plaza de Toros un concierto de despedida porque nos vamos a esa universidad, pero era una decisión tomada. Hicimos el concierto de despedida y estuvo tan increíble ese concierto en la Plaza de Toros que empresarios del país, el Pato Escobar sobre todo, dijo, hagamos un conciertito también acá en Riobamba, Despidámonos de Riobamba. Y ni sé dónde. Hicimos una gira de conciertos de despedida a lo bestia. Fue pero increíble comprobar cómo la gente estaba tan conectada con nosotros. Increíble, pero sí, bien en todos los lugares. Y luego comprobamos que no había tal beca, que había mala información, digamos, y no había esa beca tal cual. Íbamos a tener que trabajar en la universidad para pagar por los estudios, no era tan así. Y no era una universidad de música de verdad, sino como Wesleyan, como religiosa, normal. Pero tenía música Te daban clase de guitarra. Claro. Pero no era una universidad de música. Pero ¿no? Tenía de ahí que y descubrimos esta información tarde, weón. Y nos había ido tan bien, se había consolidado tan chévere la cosa entre los cuatro, el Pablo, el Daniel, el Juan Manuel ya en el grupo y yo, sin el Juanfer. Hasta teníamos el plan de ir a la universidad y después juntarnos con el Juanfer en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos los 5 añitos otra vez. Ya no prosperó, porque no teníamos la plata, verdaderamente no íbamos a tener la plata ni para irnos ni para nada, ¿no? Si no había esas becas, no lo íbamos a lograr. Pero nos despedimos y no nos fuimos. El que mucho se despide. Poco quiere irse. Y deciden más bien quedarse y hacer carrera en Ecuador. Nos quedamos, claro, sin saber bien qué va a pasar, porque ya nos habíamos despedido, pero no íbamos a ir a la radio al día siguiente. Pero de todas maneras nos pusimos a trabajar, a juntar canciones. ¿Cuánto tiempo les duró esta despedida? Así que tenía que estar perfil bajo. Y estuvimos perfil bajo alrededor de un año y medio tal vez. O sea, de verdad que nos
nos desaparecimos de la escena porque nos pusimos a trabajar en un álbum nuevo. Se encerraron a componer. Y sobre todo el Pablo y yo pasamos muy de cerca construyendo canciones, ¿no? Entonces esta canción que es El Rock No Ha Muerto, por ejemplo, esa canción es el álbum que hicimos después, se llamó El Rock No Ha Muerto, claro. Pero trabajamos así tanto y tan chévere en canciones con el Pablo en su casa en Quito. Y un tiempo después el Juanfer volvió. Como que no prosperó la idea tampoco de él tenía que volver. Y volvió y se juntó al grupo otra vez, ¿no? Enseguida. O sea, lo incorporamos y trabajamos otra vez ya con el Pablo y el Juanfer principalmente y mis hermanos también ahí en el Valle veníamos y grabamos este álbum que se llamó El Rock No Ha Muerto, en donde está incluida las tarjetitas, las Si Te Fijaras como parte de las nuevas y algunas reediciones. Entonces la Duérmete Junto a Mí, una nueva versión, la Frágil, porque hicimos disco compacto, el primer disco compacto, ¿no? Ya la tecnología evolucionó. ¿Qué era lo bestia? Es retrospectivamente haber sido parte de esta evolución, ¿cachas? Tecnológica, claro, de lo supuesto, análogo a lo 45 digital, al CD. Y ya grabamos en Haddad, por ejemplo, ese disco, en el 94, en el estudio combinado del estudio del Damiano y del Quique de los Barro. Con de cosas Quique Rodríguez. prestadas. Ajá. Estuvo tan divertido eso. Oye, también aparecen un montón de historias. El man grabando, el chico de él también. Él claro, con el Damiano, digamos, él nos alquiló el estudio súper barato. No sé si nos alquiló o nos prestó nomás, pero nos alquiló el estudio súper barato y ahí grabamos ese álbum. Y ahí se graba El Rock No Ha Muerto. Simón. A lo bestia. Y ahí sale tarjetitas y ahí yo ya les veía en video show, por ejemplo. Y nos hicimos un manager nuevo que fue el Che Vera. Y el Che es un gran manager, eso es indiscutible, ¿no? Es capaz de movilizar lo que hay que movilizar para lograr los objetivos. ¿Ajá? Y entonces hicimos una gira nacional. Y La Tarjetitas fue la canción bandera de esa gira. Y la promocionamos en programas de televisión y en las radios durante un tiempo largo. Así como y en este momento de la vuelta del Velasco, le hacen cantar al Velasco. Dicen, a ver, o sea, Frontman va a ser el Velasco. Siempre, como ninguno podía del todo nada al principio, todo era válido. Y entonces procurábamos que todos cantemos, ¿no? Y entonces hacíamos covers, por ejemplo, y el Juanfer cantaba la Heart So Good, cantaba el Juanfer. Yeah. Y el Pablo cantaba la parte de la Come on Baby Light My Fire, una versión que hacíamos. Yo cantaba otras y el Juanfer otras. O sea, cantábamos todos siempre. Qué lindo. Luego La Tarjetita se hiperposiciona, es la canción que más se posiciona en esa época. Total. Y el público asume que el vocalista es el Juanfer. Pero en realidad cantábamos todos, ¿no? Porque, claro, y las demás del disco... Cuando el Juanfer se hace las solista, demás del disco canto yo. La historia es que todo el mundo piensa que vos te toca asumir el papel de frontman. Eso es lo que cree todo el mundo. Es lo que cree la gente. Ja. Si es que te fijas en el álbum, entonces ves que las tarjetitas canta el Juanfer y las demás, todas las demás canto yo. Claro. Todas las demás canto yo. Y si ves las anteriores, verdaderamente el Águila canta el Juanfer y las demás canto yo. Y mis hermanos participan en los coros y el Juanfer. Y yo participo en los coros del Juanfer y así, ¿no? Es como que no había un vocalista lead ahí. Eran todos. Pero ahí. luego se va el Juanfer y ya cuando se hace solista, digamos, después porque grabamos El Rock No Ha Muerto y luego grabamos el Hacia Adentro, en donde está La No Te Vayas Hoy, que es una buena canción. Muy buena. Que se promocionó bastante también y que muy funcionó buena. Chévere. Que y a la gente no le quedó duda que el vocalista es el Juanfer, ¿no? Claro. Y si ves, en ese disco canta el Pablo unas 2 o 3 canciones. Canto yo las demás y el Juanfer canta 3 canciones. Es decir, parejito, ¿no? Pero ya, el público entiende lo que entiende porque la información que le llega al público es la que es, ¿no? Y aparte el Juanfer se lanzaba de solista, cantando cosas y todo, entonces la lógica era pensar que perdieron el vocalista de estos manes, ¿qué claro, van a hacer? Porque todo el mundo tenía esa idea de que se fue el vocalista, se jodieron y que a vos te tocó cual mago sacar el conejo del sombrero y ser el nuevo cantante de los Tercer Mundo y te decían, uy, lo lograste, lo hiciste muy bien. Bien, qué bueno que decías, qué bueno que sí pudiste después de todo. No, o sea, no, sí. Cuando el Juanfer dejó el grupo ya definitivamente, digamos, además su manager, ya no nuestro, porque ya terminamos relaciones con él, fue el Che Vera, que es capaz de lograr cosas increíbles, ¿no? Ajá. Desde la perspectiva de manejo, de relacionamiento de marcas, etcétera. El Che es súper pro para eso. Y entonces el Juanfer apareció como no podíamos aparecer nosotros, es decir, estuvo presente en todas partes, hasta Viña creo que fue. Y nosotros tuvimos que reconstruir la imagen del grupo con este paradigma, ¿no? De que se fue el vocalista o de que se desarmó el grupo, lo que fuera. Pero lo hacen muy bien, enseguida graban 100 años. Primero grabamos el álbum Tu Madre. ¿Ya?
que es un álbum fuerte, es un álbum a lo bestia, que hay que oírlo. Les mando a oír en Spotify el álbum Tu Madre y la canción Tu Madre, un álbum fuerte, weón, como así, casi contestatario, ¿no? Como que cabreado súper específicamente de todo el aparataje del que nos rodeamos años anteriores, cuando todavía con el Juanfer, con ese manager, con la agencia de representación, los team producciones dando vueltas alrededor. Un aparataje súper grande, lindo desde una perspectiva, pero incómodo para nosotros y nuestra cosa provinciana de los chillos. Nos estorbaba. ¿Por qué? ¿Les estorbaba Nos estorbaba la industria? porque la industria, o sea, esa industria, digamos, jalaba para lados que no eran necesariamente los nuestros, ¿no? Y eso ya lo vimos un poco en el proceso de producción del hacia adentro y en las intenciones que se tenía para después, ¿no? Nosotros queríamos ir por acá y la máquina jalaba para allá. Y era incómodo, al menos para mí era incómodo. Ellos querían facturar y vos querías la parte más artística. Podría ser así. Yo también quería facturar, pero no quería facturar por allá, ¿no? Claro, quería facturar, pero por mi lado. Claro, de hecho ni pensábamos en facturar. Pues graban este disco así. Y entonces grabamos este álbum. Aparte, realmente pasó que en el episodio del Hacia Adentro, con todo este aparataje, caché que en ese disco tuvimos un productor musical, el Frank Fernández, que era como el mejor amigo de Silvio Rodríguez, ¿no? Productor de lo del Silvio Rodríguez. Increíble experiencia trabajar con él, pero costoso y traductor de lo nuestro natural a una cosa estilizada. Más chévere, comercial, claro. interesante. Al Pablo le fascinó la idea. A mí algunas sí, otras no. Oigo los demos de lo que hicimos en ese disco y a mí más me gusta el demo, ¿cachas? En algunos casos. Ya, así es la verdad. Ese aparataje no arrojó resultados monetarios correspondientes. Ya éramos demasiados y no sé si la patria no daba o las canciones no dieron o yo qué sé. La patria ha estado en contra siempre, o sea, digamos, la economía del país y por supuesto, siempre hay una crisis que... La energía del país para que desarrolle el arte nunca está a favor, ¿no? Nunca ha estado a favor, siempre en contra. Y entonces hay que luchar contra corriente, ¿no? Entonces, es como que acabamos de exhaustos de todo ese aparataje, todo ese trabajo y todo ese proceso. Lo que correspondía era hacer un disco nuevo y no había fuerza para hacer nada, ni queríamos vernos. Y ahí es que el Juanfer sale del grupo, pues. Okay. Y el hecho de que el Juanfer salga del grupo es la inyección que nos deja a los cuatro este sentimiento de solidaridad, por decir, que nos revive, ¿cachas? Que nos da la viada para volver a trabajar. Y ahí hicimos este álbum, Tu Madre, que es una bestia de disco fuerte. Al menos para los tercer mundo. Claro, súper sanador, ¿no? O sea, como, sanador, claro, sí. Ok, ahora voy a decirlo, este disco, por ejemplo, me quedo con la parte artística, con mi verdad, sin el ánimo de pegar o no pegar, me voy y lo eso suelto. Es lo que es ese disco y es lo que es el proceso después, ¿no? Y por ahí a ratos nos cuestionamos y decimos, chuta, debimos nomás quedarnos con esa máquina. Pero no había cómo, nomás no había cómo. En el Tu Madre está la canción ¿Qué País?, por ejemplo. Claro. Es de ese corte, ¿no? De esa cosa de decir las cosas, de decir malas palabras inclusive. Claro. Sanador, full, liberador. Y después ya hicimos el álbum. Que es una canción atemporal, porque si la escuchas ahora te vas a dar cuenta que sigue siendo la misma situación del país. Salvo lo de la clasificación del mundial. Claro, la clasificación está intacto, del mundial, claro. No, ¿hasta cuándo? Es chévere esa canción porque no es tanto que la decimos nosotros, sino que recoge el Vox Populi, ¿no? Por supuesto. Como que la de jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Esa es la creencia que teníamos arraigada en el alma los ecuatorianos, ¿no? Loco, yo a mi papá no lo he visto llorar, he visto que se muere su familia y no lo he visto llorar. La primera vez que yo lo vi a mi padre llorar fue cuando clasificó la selección del mundial. Padre es un roble, nunca llora. La única vez que lo he visto llorar a mi viejo es cuando clasificó la selección del mundial. Cacho eso, porque es una ruptura de un paradigma, pero tremendo, weón, porque estábamos seguros, estábamos seguros de que no íbamos a clasificar nunca, pero es que no nos quedaba ni una duda, porque jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Y así mismo un montón de cosas, ¿no? Que recoge la canción. Lo de Miss Universo, digamos, no se te ocurre, pero que ni de casualidad Ecuador va a estar en las finalistas, ¿no? Es lo que pasaba en esos tiempos. Claro, era esa creencia de nosotros mismos que es lo que había que combatir y es lo que proponía la canción. Alguna evolución, si es que. Y después hicimos este disco, años. Como ya el milenio, el cambio, el año 2000, hicimos este disco recopilatorio, le llamamos 100 años. Que era precioso porque era la portada era como un billete de 100 sucres. Simón. Claro, y estaban ahí ustedes y era el billete de 100 sucres, así, el 100 años. La portada del disco en donde estaban La Frágil y El Águila de acetato, el segundo disco que hicimos, chiquito. La portada del recopilatorio, del LP recopilatorio de esos singles de acetato, LP, igual de acetato.
La portada del Tu Madre y la portada del 100 años, toditas esas hizo el Pablo. Porque el man es capo. Ajá, es vitralista él. Hoy por hoy su cosa principal es vitralista. Pero es artista, ¿no? Es artista de toda perspectiva. De toda la vida. El man tiene y en este disco de 100 eso. años, el Sergio les da Te extraño un poco y ustedes le cambian Perdido en Guayaquil, que es del Pablo De Mora. hecho, la Te extraño nos la dio para el Tu Madre. Okay. Está en ese álbum, verdaderamente. Y entonces la recopilamos después en el 100 años, ¿no? Pero la Te extraño nos la dio el Pablo, el Sergio, digamos, en ese momento, a cambio de la de Perdido en Guayaquil. Claro, es una para, canción para las desventuras de Cruz Encarnada, claro. Es que ese disco a mí me partió la cabeza. Ajá, creo que está en la dimensión del cuy, de los Crux, puede ser. Pero es una canción sasa. Pero ya cuando había sintonizando y video show, yo ya los cachaba a ustedes. O sea, qué buena banda, loco, qué increíble. Mientras hubo eso, dices, porque había, claro. Pero es que sus canciones nos hacían y nos hacen sentir así como, hermano, yo siempre hablo y decía, loco, cuando salió una banda mexicana que se llamaba Moderato, yo decía, loco, pero estas baladas de los manes, esto hace 10 años ya pasaba en Ecuador, esto es tercer mundo. Los terceros se los almuerzan a estos manes. Es una cosa interesante. Para mí, las baladas de ustedes, mejor que estos manes. Sí, nosotros siempre nos hemos creído más rock and rolleros que de baladas. Hasta que, o sea, no, totalmente. Solo que pasó que la Tarjetitas es más balada que otra cosa y pegó full. Y No Te Vayas Hoy es más y balada. Y el Daniel y el Juan Manuel se pusieron también a componer. Primero perdieron el vocalista y segundo, los Tercer Mundo son un grupo de baladas. Claro. Y vas al show y nada que ver. ¿eh? Nada que ver, claro. Es el Felipe colgándose así de los... Un disco fuerte y una balada. Eso pega. Es el ecuatoriano. El Ecuador es el de las baladas, no nosotros. Pero y tienen que ver a Tercer Mundo en vivo. El Feli es así un showman increíble, así tocando la guitarra, se cuelga de las estructuras. Oye, ¿y cómo sonaba luego tu vida cuando empiezan a componer tus hermanos y pega Para que voy a llamarte? Si no eso ya es despuesito, claro. Siempre te amé y ya luego empiezan a hacer como estos temas. Sí, o sea, verdaderamente siempre el principal compositor de los Tercer Mundo es el Daniel. Él es el que más compone porque ese es el trabajo que le quedó en virtud de que yo le hacía lo tecnológico y musical al principio y luego el Juan me acompañó en eso y le dejé la posta y yo me encargué ya solo de los shows y el fronteo, ¿no? Y eso. El Daniel se estableció como compositor. Y entonces la Te Amaré, las Dijeras primero, que fue, verás esto, las Tarjetitas. Hacer otra canción que suene tanto, que sea tan acogida como las Tarjetitas nos costó años. O sea, un lustro. 5 años siquiera hasta que sacamos las Dijeras. Y esa canción lo logró. Finalmente, que la gente la reconozca y diga, sí está buena. Y, de esos que en los lives te tienen que tocar 20 veces. Ajá. La superó, porque hasta eso hacíamos canciones y discos y todo. Qué lindo, pero las Tarjetitas. Ya, pues no. Supérenlo. Pídeme otra. Y las Dijeras perduró hasta que hicimos la Te Amaré, también del Daniel, y después hicimos la Corazones Rotos, también del Daniel, y luego ya los tiempos modernos, ¿no? Pucha. Entonces, porque la Corazones Rotos fue en el 2007. Y después ya hicimos la Como Duele en el 2010. Y de ahí en adelante hemos sacado como singles, no necesariamente parte de un álbum propiamente. Y en el 2010 hicimos un álbum conmemorativo por los 20 años de la banda. Y ahí hicimos como un disco llenito de canciones nuestras conocidas a dúo con otros. Claro, me acuerdo. Interesante, ¿no? Pero es más simbólico que un éxito comercial. Que comercial o así, ¿no? Y unas versiones lindísimas del Jorge Luis del Hierro cantando La Reina. ¡Qué capo, weón! La Vivi Parra, me acuerdo. La Vivi Parra, las Citifijaras, ajá. Yo giraba. Lo tenemos al Fausto con el Danilo. Yo giraba en ese tiempo con el Danilo Parra y me acuerdo que me partió la cabeza. Súper bien, una chévere versión. Y la Vivi es chévere, la Vivi es una bestia. O sea, quedaron unas lindas versiones. La Mirela Chesa con los Corazones Rotos. Por supuesto. Esa canción también está chévere. Es un disco icónico porque juntaba las estrellas del pop de ese momento con ustedes, que es así como los que empujaron al inicio. Así es. Y tenemos una versión, esto es extraoficial. Íbamos a hacer 2 volúmenes, pero solo logramos 1 porque ya nos distrajimos. Pero tenemos una versión grabada, todavía no mezclada ni terminada de arreglar, pero grabada Hasta que tú llegaste con el Máximo Escaleras. ¿Cómo no la sacan? Y yo creo que esa tendríamos que trabajarla ya mismo y sacarla por el puro gusto, solo para mostrar, solo para tenerla, validar la participación del gran Máximo en esa canción. Increíble. Debe ser divertidísimo. Una cosa bien interesante de ver, como que ahí sí una mezcla, como un cruce de aguas
a lo bestia. Oye, Chévere. estaría lindísimo eso. Deberías en serio trabajarla ya Sí. y subirle Spotify. Sí, sí, sí. Feliz. Yo creo que cabe. ¿Cómo suena tu vida ahora? Oigo bastante música moderna, ajá, estoy como embarrándome todo lo que puedo de los sonidos modernos. Me refiero al pop rock que suena ahora, ¿no? No, lo urbano. No tanto, o sea, eso también, pero aunque no lo busque, porque está en todas partes. Ujú. No tengo que Te buscarlo lleva, porque te está. lleva, Ajá. claro, te lleva en algún punto. Y es interesante, cachas que de todas maneras nosotros vimos que pase eso con el rap también. Por ejemplo, supuesto. que aparezca el rap, que no estaba y que aparezca, éramos chiquitos, pero aparece el rap y se ocupa todo el espacio y luego ya se acomoda en su nicho, ¿no? Ujú. Y lo mismo con la música urbana, ¿no? El reggaetón y otras cosas. Y entonces, no, súper bien, nos empapamos de todo lo que podamos, ¿no? Porque uno, legítimamente, un artista, un músico, no tiene, no tiene por qué enarbolar ninguna bandera de estilo, de género, de nada. Eso no le corresponde al artista. El artista tiene que liberarse de eso, hacer lo que le dé la gana. Y los eruditos, los de los radios, no digo que sé, alguien tendrá que clasificar y decir, estos manes hacen este género, pero yo no hago este género, yo hago nomás. Yo Así tengo tiene que ser, soltar mi ¿cachas? arte. Tiene que ser libre y tienes que embarrarte de lo que sea. Y entonces, Simón, embarrados del reggaetón también, pues no, ni modo, chévere, hay cosas increíbles, hay cosas a lo bestia. Y sintes, nuevos sonidos así como lo que hacen las estaciones de audio de ahora, ¿no? Que tienen sintes tan interesantes. Eso es como lo que busco en canciones, como para Yo igual siempre nutrirme de rescato de eso. ustedes, los he visto haciendo siempre giras de teatros, giras de no sé qué, siempre están como ahí, como los 10 años de haber escrito, no sé, o qué país y siempre están ahí como subiéndose en este tren y la gente los recuerda y los acompaña y los quiere un montón. En gran medida porque vivimos de esto, weón. Si no hacemos eso, entonces no, hay que buscar trabajo, ¿ok? O sea, no, de verdad que vivimos de esto. O sea, la actividad del grupo es la actividad principal. A ratos no es lo único que hacemos. El Daniel es guía en Galápagos también y se Por supuesto. guía. Yo he estado muy cercano al desarrollo de la industria del bambú en Ecuador y a extraer guadúa y a preservarla y aprendiendo esas artes y esas ciencias. Pero la actividad principal es el grupo. El Juan hizo cerveza artesanal, es experto en el café y ni siquiera. La actividad principal es el grupo y legítimamente vivimos del grupo. Y hay meses increíbles y hay meses en los que no son tan increíbles las cosas como estos, ¿no? Porque lo primerito que se afecta cuando hay estado de excepción o toque de queda o lo que sea es esta actividad, ¿no? Nada que hacer, o pandemia, no se diga, ¿no? Y otras industrias también. Pero vivimos de esto y vivimos de esto deliberadamente, es decir, en una decisión consciente. No es que vivimos de esto porque así fueron las cosas. Algún momento nos reunimos los tres hermanos y conversamos seriamente y dijimos, bueno, ¿qué onda? ¿No? Y estamos grandes, estuvo lindo, estuvo bueno mientras duró. ¿Cómo tomamos de esto? Seguimos, paramos. Y ponemos en la balanza por qué nos gusta esto, por qué queremos hacer esto y lo divertido que es, lo disfrutable que es, la cantidad de cosas sabrosas que se sienten cuando compones una canción, cuando la grabas y la oyes grabada, cuando la lanzas y la oyes en la radio, cuando vas a un concierto y la gente se la aprendió y se la canta. Porque aparte la gente se ha adueñado de las canciones porque los espacios como este lo que intentan mostrar es que realmente la cultura es súper importante y que necesitamos que nos dejen trabajar, que no solo porque es nuestra fuente de vida y como explicábamos en algún otro episodio, hay un grupo de gente enorme que trabaja y que mueve la economía de un concierto de los Tercer Mundo, por ejemplo. Hay cientos de familias que trabajan de ese concierto y que llevan el pan a su mesa de ese concierto y que es importante además por la parte económica, por el dinero que mueven las producciones de conciertos, las producciones musicales. También es importante porque a veces nos quejamos, decimos, no, es que Ecuador no tiene y los otros países sí tienen artistas tucos. Mentira, nosotros también los tenemos. Y necesitamos que se abran estos espacios para que la gente escuche y si los desea, los adopte, pero que también te sientas así súper orgulloso. Yo, hermano, iba a una fiesta, alguna cosa, y tocábamos tus temas. Porque era como, te sabes el Si Dijera, te sabes cualquiera, duérmete junto a mí. Sí, claro, ¿cómo no? Porque son parte de tu cultura y te hacen sentir orgullosamente ecuatoriano. Dices, oye, estas son las canciones de mi país, así suena mi país, así suena mi vida, y ustedes musicalizaron un montón eso. Claro,
lo que estás diciendo aborda varios temas que merecen un tratamiento como específico, ¿no? Pero estás hablando de identidad, la identidad de los jóvenes que musicalizan su vida, el soundtrack de su vida, de verdad, con las canciones que suenan en el ambiente, en las radios o en donde sea, ¿no? Y por eso, digamos, algunas canciones de los Tercer Mundo, de los Crooks, de los Verdes, del Douglas, de los Tranzas, del Audi, son pero totalmente parte de la ecuación de lo que es sentirse ecuatoriano en tales edades, ¿no? Y con otros artistas de otras generaciones y lo que fuera. Es identidad pura y dura. Y sin embargo, esta actividad y todas las actividades culturales en el Ecuador, como te decía antes, se enfrentan contracorriente por muchas razones, ¿no? El Ecuador es conocido desde adentro por gustar mucho de lo extranjero y menos de lo nacional. Pero el público, hay que reconocer, el público no tiene por qué hacer nada. No es cuestión del público, no depende del público. El público tiene derecho a gustar de lo que guste. Tiene derecho a ser libre y gustar de lo que guste el público. No es con el público el asunto, ¿cachas? No es ustedes no nos oyen, nada que ver. Es más bien la estructura que soporta el potencial desarrollo de la industria de la música y de las industrias culturales en general, ¿no? La comprensión, entonces, de la música o las otras artes como generadoras de riqueza, donde hay mucha gente involucrada, trabajando, viviendo de esto inclusive. Y el rol del Estado frente a eso, y el rol de todas las partes, ¿no? La industria de la música entonces va a ser como esta máquina que tiene 1000 engranajes, los artistas, los medios de comunicación, los promotores, los que hacen eventos, el Estado. Es parte de un artículo de la Ley Orgánica de Cultura que se expidió antes de que Juan esté en el ministerio, como parte de la Ley Orgánica de Cultura. Un artículo, el 114, 119, que dice que los gobiernos seccionales, o sea, el Estado en general, cuando gaste dinero en artistas internacionales, debe gastar al menos el 50% en artistas nacionales. De ahí a que se vigile eso y por lo tanto se cumpla, hay una brecha que hay que salvarla eventualmente, pero... Que vos también eres un gestor cultural que ha ido a la presidencia, que pertenece a un grupo así como de la resistencia, de los artistas que vamos ahí. Somos los artistas, los músicos, somos los actores fundamentales de la historia, de la industria de la música. Nos reunimos como que fuéramos los fabricantes de calzado de la industria del calzado, ¿cachas? Es una buena analogía. Y resulta que el gobierno gasta dinero en zapatos importados para regalar al público cada vez que hay fiesta de cantonización. Y en ese contexto, uno tiene que tratar de vender sus zapatos nacionales al público local. Cuando el Estado regala zapatos importados periódicamente. Ese es como el balance, ¿no? Es decir, la industria de la música necesita que todos los eslabones de esta cadena productiva funcionen coordinadamente y que todas las partes que conforman este ecosistema se reconozcan y funcionen coordinadamente. Si es que el Estado no cacha ese panorama y hace lo que sea, el Estado se vuelve, en esos casos, el Estado se vuelve empresario de conciertos, ¿cachas? Para hacer conciertos con plata que no es propia, sino del pueblo. Que es tuya, claro. Plata del pueblo, impuestos, claro. Para mandarla al exterior masivamente vía artistas internacionales para hacer conciertos gratis, acostumbrando a la gente a no pagar por una entrada, serruchando ese último eslabón que es el de la comercialización. Uno tiene que hacer conciertos para eventualmente vender entradas, para que las ruedas giren, ¿no? Si el Estado se vuelve empresario y regala conciertos internacionales carísimos, gratis, queda bien el Estado, pero la industria, la cadena productiva se desarma. Y es lo que está pasando en el Ecuador desde siempre. Esa comprensión y esa voluntad política para poner en orden esa ecuación es lo que falta. Es todo lo que falta. El público no tiene por qué sentirse responsable de nada. No tienen que hacernos el favor de oírnos. Óigannos si quieren, y si no, no pasa nada. Pero la estructura tiene que funcionar. Y eso es lo que todos estamos tratando como de entender y de apalancar, ¿no? Que la estructura tenga el orden que tiene que tener, como en cualquier industria, como la industria del calzado. Como en cualquier industria. Somos una industria y hay un grupo de gente que está ahí en la resistencia y siempre pedimos audiencia a todas las personas que encabezan la parte política y les ponemos estos mismos casos y les exponemos en este espacio también. Y ahí hay bastante eco. Son importantes. Mi querido Feli,
hay un espacio donde nosotros vamos armando un playlist con nuestros invitados. Ok. ¿Qué canción te lleva a tu primera vez? Creo que hacer una salsa tipo la del devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Y es que hay esta información importante. Mi papá vive en Galápagos. Ok. Se fue a vivir en Tu hijo Galápagos también. desde que yo tenía 14 años, creo. Ok. Y desde ahí vive en Galápagos. Y entonces nosotros íbamos a pasar las vacaciones, 3 meses de vacaciones en Galápagos. Y porque él es residente, nosotros somos residentes, y mi hijo es guía en Galápagos también, y mi sobrino, el hijo de Daniel, es guía en Galápagos también, y vive en Galápagos, mi hija también vive en Galápagos. O sea, somos galapagueños bastante. Eran Y galapaguitos y ahora son galapagueños. Pasábamos en Galápagos las vacaciones, y Galápagos es otra, güey. Qué bestia, qué divertido. Y ahí aprendimos de la música tropical y de los calores y los colores. Para la gente que nos ve, que son más chiquitos, nosotros antes teníamos 9 meses de clases y 3 meses de vacaciones. Claro, así era, sí, verdad. Unas 9 y 3. vacaciones hermosas. Y entonces, Félix, ¿qué canción te lleva a tu primer amor? ¿Galápagos también? ¿Galápagos? ¿O acá ya? ¿O al valle? Yo creo que puede ser, no, va a ser música de los 80 y canciones, alguna canción más o menos como Take on me, take on me. Cuando recién salía esa. Capaz que hasta algo de los Backstreet Boys. Igual pueden ser tus canciones, ojo, ¿ah? Canción que te lleva al momento donde fuiste papá. Espérame un instante. Hay una... En ese tiempo trabajábamos en canciones del Tu Madre. Sí, del Tu Madre, ajá. Y caramba, es una canción, realmente es una canción que la grabamos después, años después, pero que nos acompaña, deja ver. Upa. Es una canción mía que sí la he tenido en la mente años, pero que se relaciona un poquito con esa idea que dice: días, noches, años sin parar, sin estar en calma. Atrás de cuántos sueños estarás, yo sé lo que te pasa. Tus caminos, tu memoria están cansados de lo mismo. Ya no sigas a la vuelta, no caigas al abismo. Y esa es una canción que compuse hace tiempos, pero que habla, realmente la compuse pensando en el Julio Cármenes, que trabajaba incansablemente, ¿cachas? Y sacrificaba mucho de la cosa de la familia, me parecía, cuando tenía que comprometerse tanto con el trabajo, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a tener hijos, cuando tuve el primer hijo, esa idea de no caer en ese abismo, de dedicarse al trabajo y descuidar la vida con los hijos. Total. Que nos pasa a todo el mundo, seas o no seas artista. En un Claro, punto claro, se vuelve total, así la obsesión del trabajo. Y particularmente con nosotros, que el fin de semana, cuando toda la familia está junta, nosotros estamos en un carro volviendo de alguna provincia, Claro, después de un concierto. Entonces yo decidí que el fin de semana, para mí, qué pena va a ser entre semana. Voy a estar cerca de los hijos. Así me cueste, ¿cachas? Así no prospere. Voy a trabajar en la casa. Voy a trabajar desde la casa. Y así construimos en realidad nosotros, y trabajamos desde la casa y hemos podido estar muy cercanos al desarrollo de la familia como cosa importante. Wow, qué lindo. Esa mensaje. canción, para fines prácticos, se llama Días, Noches, Años, del álbum 3, Los Tercer Mundo, en cualquier plataforma. Búsquela ya. Vayan ya a escuchar Tercer Mundo. ¿Qué canción te lleva al despertar espiritual? Interesante esa pregunta. Tengo no es un romance, pero es una cosa interesante, que no es solamente gusto por su música, sino una comprensión o un intento de comprender esa capacidad sobrenatural musical de Charly García. Y cuando Charly García hace esta canción, por ejemplo, El reloj de plastilina, ¿cachas esa? Sí, claro. Que es una canción divina, qué bestia es, pero hay que oírla. O la Éxtasis, todo el tiempo vivo en éxtasis, y todas de ese álbum, de hecho. Pero algunas canciones así que son cuasi infantiles, podrías decir, unas armonías y melodías tan bonitas.
entro profundo en eso y oigo todo de Charly García y es como por ahí, ¿no? Es como, eso es lo más cercano, creo yo, lo más puente a esta cosa de conciencia. Ajá. ¿Y una canción de desamor? Ay, sí, o sea, cualquiera de los del mundo. Las canciones de los del mundo todas son de desamor. Por ejemplo, esta que dice, siempre te amé y siempre te amaré, no importan las paredes que se han levantado. Esa es interesante desde esa perspectiva, porque no son canciones que lo tienen resuelto, sino que se cantan justo después de que ya todo colapsó. Claro. Como un intento desesperado. Un poco por ahí van nuestras canciones. Yo tengo una canción también que también está en el álbum 3, que se llama Entre Nunca y Siempre. Y es una interesante canción que habla de que la idea del amor eterno es una construcción mental que no tiene asidero en nada racional. Qué pena. Wow, qué increíble, Feli. Y estamos de estreno esta noche. Si tuvieras que tener una frase ecuatorianísima así en una camiseta, por ejemplo, ¿cuál es la frase que vos te llevas así como ser ecuatoriano? Dices, esto es de Ecuador. Es difícil porque en Guayaquil manejan un código, en la costa manejan un código y en la sierra otro, y de hecho por regiones otro, ¿no? Pero yo pondría un poco de chendo y también pondría lámpara. Qué maravilla que es eso. Y yo uso un par de cosas serranas que no sé si sean de verdad acogidas o solo el huevón es quiteñazo, desarrolladas, pero usar a lo bestia para describir todo lo que está bien. Feli, querido, bestia, las cámaras son tuyas. Lo que quieras decir, está abierto el espacio para ti. A lo bestia, gracias. Primero, qué divertido, qué divertido conversar por caminos por los que normalmente no se conversan en entrevistas. Yo creo que eso que estás haciendo y lo que dijiste de estos espacios es clave, es importantísimo. Tiene sentido abrir puertas no convencionales a la manera de decir lo que de verdad está pasando, lo que de verdad somos, lo que de verdad hacemos los que estamos en esta movida, ¿no? La música y en otras artes, pues, ¿no? Algún rato tienes que hablar con el Pablo Mora. Tiene cosas sabrosas que decir. Estamos en construcción. El Ecuador como generador de música está en construcción siempre, ¿no? Lo traigo al Pablo, Y cualquier país, desde luego. Pero el Ecuador está tan cerca de completar la cordillera, ¿no? Solo tenemos que organizarnos. Hay tanto talento y tantos manes haciendo contracorriente, contra todas las cosas que no están bien, haciendo cosas increíbles. Hay tantos manes. El Alex Ponce, por ejemplo, la misma Mar Rendón. Yo que sé, hay unos jovencitos que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Porque les vimos a ustedes, contra loco, vimos corriente. cómo era posible vivir de este arte en el Ecuador. Les veíamos a ustedes y ustedes eran nuestros superhéroes y ustedes fueron los que abrieron las puertas. Y exacto, es posible, pero si nos organizamos, el Ecuador tiene música para exportar de verdad, pero tenemos que organizarnos y eso es más un llamado a la gente que está como donde se pueden tomar decisiones, ¿no? Y a los que forman parte de la industria también, o sea, las radios, la televisión, los organizadores de conciertos, la gente que trabaja en lo de los, yo qué sé, los técnicos, los ingenieros de sonido, los iluminadores, los del video, los productores de toda índole. Todos somos parte de esta maquinaria y tenemos que organizarnos, ponernos de acuerdo y empujar para el mismo lado. Estamos ahí de lograrlo. Ahícito, no. Qué lindo. En un país donde todo está por descubrir, hay muchas cosas por hacer, es lindo también. La gente sueña con irse a otro país, pero ya está todo resuelto. ¿Por qué no sueñas con empujar aquí? ¿Por qué no empujar aquí, desde aquí? Claro. Creo que eso lo llevo de ustedes, así. Te digo, la patria hace esfuerzos por decirnos, brother, no es aquí o no es por aquí, pero no hay que creerse, no hay que dejarse, hay que organizarnos bastante. Ja. Simón. Feli, querido, te agradezco muchísimo por haber venido a este espacio. Tengo una información más que compartir. Por favor. Y esto es importante porque espero que esto salga antes. Los Tercer Mundo, como parte de nuestra actividad, estamos organizando una gira de conciertos en teatros. Porque creemos que los teatros, dos cosas, hemos tocado muy poco en teatros, pero los teatros son los espacios naturales para la música, entre otras, ¿no? ¿Cómo así no hemos tocado en teatros? Y entonces pensamos y dijimos, suena bien, es una experiencia cómoda, confortable, asientos numerados, qué sé yo, poca gente, súper íntimo inclusive. Y entonces una gira en teatros. Ya hicimos en Quito y ya hicimos en Guayaquil y vamos ahorita a Cuenca el 4 de abril en el Teatro Pumapungo. A Loja el 13 de abril en el Benjamín Carrión. A Ambato
el 19 de abril en el Teatro La Lama. En mayo seguramente en Riobamba, enseguida de eso en Ibarra, y queremos cerrar la gira en Quito, en el San Gabriel, el 21 y 22 de junio. Entonces, si este podcast aparece en la escena un poquito antes de eso, va a salir, y está así. Nos vemos en el teatro. Aquí van a aparecer todas las fechas que acaba de decir el A la Fede. bestia. Y si salen más, avísame, yo el día que estemos ya editando este proyecto, que es este fin de igual. Te sumo Pero las sí, fechas esas tres primero ya son un hecho. Y enseguida Riobamba, Ibarra y Quito enseguida. Y si están en provincia y quieren a los Tercer Mundo, este es el hombre nos vemos que en se el tienen teatro. que contactar. Totalmente. Ajá. Los Tercer Mundo estamos súper dedicados, verás, a hacer gestiones en redes. O sea, nosotros mismos manejamos las redes y estamos procurando aparecer, cachar este ecosistema que es como novedoso para nosotros porque generación X. Pero ahí vamos. Y entonces cualquier red, inclusive Tinder, creo, Los Tercer Mundo. @Los Tercer Mundo, cualquiera. LinkedIn, Tinder. No, eso quiere decir LinkedIn, no Tinder. Tinder no creo. En cualquiera, está en TikTok, Los Tercer Mundo. Vamos a seguirlos, vamos a darnos amor y apoyar este lindo arte. Y si les encuentran en Tinder, vaya ahí, denle like. Claro. Señoras y señores, exacto. Mi nombre es Esteban Ramos, Douglas Sánchez y Leonardo Palomeque en el sonido, Javi Gualotuña y Panchito Paredes en las cámaras. Mi nombre es Esteban Ramos y esto es Cómo Suena Tu Vida. Y nos quedamos con la música de esta gente increíble. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No es de Los Tercer Mundo. No. La cantan los Pueblo Nuevo, es de un compositor chileno. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera del palo santo, pero es como el amor que no muere y perdura. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música, porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. Qué lindo eso, chévere. ¿Quién eres tú que ahora te vas? ¿Quieres dejarme atrás? Tú que ya no regresarás. Y los años que pasaron, ¿en dónde están? Las palabras se quedan en ningún lugar. ¿Quién eres tú? El silencio del mundo, no puedo oír tu voz. Y yo la busco en mi canción, sin razones ni secretos, sin decirme nada, sin una explicación. ¿Sin qué? Sin corazón. Vas y vuelves, no encuentras tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a quedar? No hay arroz y un adiós, velos junto a una canción. Traje gris a los días, día de calor. Ella amaba ser la dueña de su corazón toda su vida. Él solía ir hasta sus brazos para terminar.
minutos pasarán dando. Pues,